El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Un viaje por la historia para explorar los juegos, lugares y emocionantes momentos que marcaron nuestra infancia. Juntos de la mano por los rincones nostálgicos, tertuliemos los pasatiempos que hacían latir los corazones de antaño. Sumerjámonos en las leyendas urbanas y cuentos tradicionales que alimentaron la imaginación de generaciones pasadas. Amigos de la Cuarta Estación, donde todas las historias cuentan, estamos en el Bermejo Mundo de la Calle Abierta y venimos hablando de una manera muy interesante de la circulación del libro en la Comuna 4, cómo circulan las lecturas, qué es lo que la gente lee, así como a nivel un poco anecdótico, cuando la gente lee un periódico todo el mundo pensaba que está leyendo el colombiano, independiente de que fuera El Espectador, El Mundo o El Tiempo. Las lecturas tienen toda una significación cultural, obviamente. Y vamos a hacer un recorrido, vamos subiendo aquí por la 91, que sé que les vamos a contar a dónde vamos a llegar. ¿El cerro? Sí. La ventana del vecino. Bueno, vamos subiendo aquí en la 91, qué calor tan tenaz está haciendo, ¡guau! Impresionante, pero estamos llegando a una casa, ay, yo creo que es la casa de Carlos Gil, ese personaje que sabe mucho de libros y de cuentos, de historias. Vamos a tocar en la casa de él a ver si de pronto nos abren. Si no, nos metemos por la ventana del vecino, que esa ventana está como fácil de colarse, ya creo que no tienen perrito ni nada. Carlos Gil, si está ahí en la casa. Un momentico, ya salgo. Bueno, muchas gracias, que venimos aquí de visita. ¿Qué más, hombre, Fercho? ¿Cómo has estado? Muy bien, qué bueno, hombre, Carlos. Vea, me estamos hablando de libros, sí, de lecturas. Y tú eres una persona que tiene mucho tiempo de experimentar con las lecturas, con los cuentos, con las narraciones. Pues me gustaría mucho que nos conversara aquí para la Cuarta Estación. ¿Qué es eso de leer? Hombre, Fercho, pues es un vicio que yo he tenido desde hace muchísimos años. Yo creo que desde que tengo uso de razón, desde los 6 años aprendí a leer. Y eso que en ese tiempo que yo tenía 6 años, era como extraño que un niño a los 6 años aprendiera a leer, claro, ¿cierto? Era muy difícil. Y ya claro. Cuando entré a primero de primaria yo leía de corrido, precisamente por eso, por ese gusto que le sacaba yo a los libros, a las lecturas. Me acuerdo mucho que el primer contacto que tuve con las lecturas fue con mi mamá. Mi mamá me mostraba en las paredes de la casa las cartulinas pegadas de los trabajos que hacían mis hermanos para la clase de español, y ahí me enseñaba como las primeras letras y cómo juntar una con otra para formar palabras, y de ahí nació como esa inquietud y esa pasión también por la lectura. Qué bueno eso. Yo siempre sostengo que son las madres las que le enseñan a uno las primeras palabras y prácticamente las letras mismas. El aprendizaje casero antes de la escuela es una relación muy directamente materna. Totalmente, no, y fuera de eso, mi papá, por ejemplo, llevaba unos libros hermosísimos en pasta rústica de los clásicos de la literatura universal. Él llevaba El Quijote de la Mancha, claro, qué belleza, llevaba sí. también El Conde de Montecristo, Drácula, libros de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y ese hombre no fue estudiado, porque mi papá apenas hizo hasta quinto de primaria, pero era un tremendo para leer y se podía quedar toda una noche leyendo en su pieza. Esa parte me hace acordar de la importancia que ha tenido el libro en la Comuna 4. Pues es una persona que no terminó una universidad, pero le gustaba leer y que compraba libros para la casa, ya es una cosa muy diciente. Uy, totalmente, y eso era una costumbre que nosotros íbamos adquiriendo. Yo me acuerdo que los primeros contactos que tuvimos nosotros con la lectura fue con las revistas de Condorito, de Claro. Sandokan, de Tarzán. Hablando de eso, Carlos, en los teatros de cine, antes de empezar la película, sobre todo en el Teatro Palermo,
había un alquiladero de revistas Claro, revistas y había claro. un alquiladero de bicicletas. Tú haces lo uno con lo otro. Sí, sí. Tú combinas bicicleta con lecturas. Y estaba así Tarzán, Superman, Batman, eran las revistas que uno El alquilaba. Santo, que era el enmascarado de plata, que era Sí. la revista también famosísima en esa época. Memín Pingüín, que era la historia de ese negrito que Sí, sí. quería mucho la mamá. Todas esas cosas lo llevaban a uno por ese camino de entretenimiento hacia cosas ya mucho más elevadas. Pero había algo muy especial. Los domingos casi siempre las familias compraban el periódico y tenía siempre un suplemento el literario. suplemento literario, Que claro. ahí tenían ahí poemas y cosas. Ese era un acercamiento inicial. Claro, total. Y eso me haces acordar de una anécdota muy, muy interesante y que fue de pronto una que marcó mucho mi vida a nivel de la lectura y de ese encuentro con los libros y también con la escritura. Cuando yo estaba trabajando en un almacén de insumos para la casa, que fue un almacén muy famoso en la época de los 90 y los 80 aquí en Medellín, yo trabajaba en la bodega y a mí me daba por escribir en las cajas de cartón donde venían los productos, y un día me vio el patrón haciendo eso y yo pensé que me iba a regañar porque yo estaba haciendo eso supuestamente Rayando en las hora- cajas, sí. Exactamente. Y lo que me dijo fue: Carlos Mario, si quieres te invito a un taller de escritura y literatura con el maestro Manuel Mejía Vallejo ¡Wow! en La Piloto. En la Y yo, Biblioteca ¿cómo? Pública Piloto. Y me aficioné mucho con él a leer precisamente el suplemento literario. Claro, era casi que una lectura obligada los domingos, y yo me acuerdo también mucho de Sí. eso. Y había también, que era una venta puerta a puerta, que se llamaba el Círculo de Lectores, Claro, que además le dejaban a claro. uno el libro casi que regalado, pues o uno lo Pagarlo pagaba por cuotas. Por cuotas, sí. Sí, sí. Y eran Y- unas ediciones muy interesantes. Yo Claro. logré, llegué a comprar varios de esa Círculo de colección. lectores, Sí, que el además Círculo de había una Lectores. revistica y todo. Y en casi todas las casas tuvieron la oportunidad, pues no todas, pero un cierto poder adquisitivo, selecciones de Reyes, que eran las claro, selecciones, total. sí, claro, que tenían esas... Que tenían sí. esas secciones maravillosas: La risa, remedio infalible, Sí. citas citables, las historias reales de personas reales, también eso Total, llamaba mucho sí. la atención. Esa también la coleccionaban en mi casa. Eso también fue como el abrebocas para que yo me aficionara mucho a la lectura. Uno aprendió mucho a leer. Y ahí. había, ¿sabes qué, Fercho? Una revista supremamente buena que sacaba, creo que era una entidad financiera aquí en Colombia, que se llamaba la revista Pluma. Y Pluma, era claro, netamente la sacaba cultural. la EDU, pues la Eh, editaban en la EDU, pero era también de un grupo, un consorcio de Sí, creo que industriales, financiero. Sí, Era netamente literaria, o sea, eso tenía unos artículos Y y unos había- autores buenísimos. claro, poesía, literatura, bueno, de cierto grado, Pluma y El Impresor, que también ha publicado en los talleres de la EDU. Y recordemos que la EDU quedaba ahí cerca a la Comuna Claro, 4, que cerca ya de lo la están iglesia. demoliendo, esa que lo esa están construcción la están demoliendo en que este fue una de las momento. mejores papelerías y librerías de Totalmente. Colombia. Muy importante. Yo aproveché los remates que hicieron cuando estaban cerrando la Vedú, la editorial. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Vendían colecciones completas por un precio Casi toda la mínimo. obra de Vargas Vila. Totalmente, y de autores colombianos, de autores Sí, colombianos vendían demasiado. Bueno, hay también un recuerdo muy importante porque aquí hubo una población muy interesante de artesanos y los artesanos por lo general eran buenos lectores y casi todos los artesanos leían más o menos Vargas Vila, leían sí, a claro. Nietzsche, Fernando González, Fernando González que era Ochoa, el filósofo era de- como la literatura de los peluqueros, de sastres, rebeldía, la revolucionaria. Sí, la, sí. la de rebeldía. Los artesanos tenían mucho acercamiento con ciertos movimientos libertarios, Sí, digámoslo sí. así. Sobre todo, por ejemplo, con el Bueno, y movimiento muchos nadaísta. aprendimos a leer, los que eran más del lado más católico, apostólico y romano, en el catecismo del Padre Astete, Claro, que era, bueno, y los misales, que había unos misales en español y otros en en latín, latín. que uno no entendía de latín nada, pero más o menos, Pero ora ahí pro adivinaba, nobis, sí, ora ahí por adivinaba. nobis santificatus tu nomus, amén. Pater noster que es Paternos, sí, más o menos era lo que uno hacía ahí. Pero interesante esa parte, cómo se empieza a difundir el libro. Pero aparecen ya bibliotecas. Yo recuerdo que hay un señor que fue, en Tasco fue patrono, ¿cómo se llama eso? Fue directivo mío un tiempo, Didier Álvarez, que era dedicado a la lectura. Claro, claro, Didier, Que es un famosísimo. famosísimo de los aquí grandes. en los libros y en las letras y en las bibliotecas Y en también. la biblioteca, Didier era un tipo muy promotor de Uf, lectura. María, y ese participa en todos los encuentros que se hacen aquí de promoción de Qué lectura. maravilla. Después conocí a una persona más jovencita que se llama Fernando Hoyos, que también fue promotor de lectura. Claro, Y estaba en las bibliotecas de arriba de Santo Domingo, Marcial, que también era un promotor de también, lectura. todavía muy bueno. está por allá Todavía está por trabajando allá. con Andrea. Qué maravilla, sí. Sí, sí, y tú has sí. sido también un gran promotor de lectura.
Pues eso han dicho. Sí, se ve muy bacano. Al menos es una cosa que me apasiona a mí, o sea, para mí el amor por los libros y el amor por transmitir todo lo que los libros nos dan, eso ha estado siempre impreso en mí y trato siempre de llevarlo como a las comunidades Claro. que yo visito. Y me fascina como la reacción que tienen precisamente los jóvenes y los niños cuando uno les llega con cuentos. Yo recuerdo que en la biblioteca de la Piloto La Ferrer había un muchacho, historiador por cierto, que tenía un taller de lectura de prensa. Sí. Y era una cosa increíble, las señoras adultos mayores leyendo prensa y analizando Y las críticamente discusiones que se armaban en torno a esos entre un temas. periódico y otro. La misma noticia contada de distintas De maneras. distinta forma y de ciertas inclinaciones también, Claro, o sea, claro, ahí sí. tiene que ver mucho las ideologías también de cada Una periódico. lectura crítica muy interesante. Muy interesante. Bueno, ¿cuál fue el libro que más te marcó a vos? Pues Bueno, yo son tengo, varios, pero- exactamente, yo tengo un libro y un autor. El libro que a mí más me ha marcado en la vida ha sido El Profeta, de Jalil Gibran. Ajá, claro, eso yo lo leí muy joven. Sí, Y un claro. autor que fue como de los primeros textos que yo leí, que se llamaba, el libro se llamaba Narciso y Golmundo. Ese De autor Hermann Hesse. me marcó para la Claro, vida también, Hermann Hesse. bellísimo, claro. Dos hermosos libros y que a mí como que me abrieron la puerta precisamente a esa literatura existencialista, pero a la vez poética. Claro, de Hermann Hesse, yo me acuerdo cuando estábamos muy jóvenes y era un libro más o menos medio prohibido, era El Lobo Estepario, Claro. que lo leímos así como con susto y todo. Y Pero era un libro complicado. Sí, Era sí, un libro muy bastante complicado de existencial, entender. un tipo muy solitario que vivía. Uf, pues, como- totalmente, sí. pero esa narrativa de Hermann Hesse era una cosa maravillosa. Que entre otras cosas es un gran autor, hoy en día muy olvidado, Claro, y premio Nobel también. y premio Nobel, tipo muy interesante. Y bueno, y las de lecturas de autores colombianos. De autores colombianos, pues me ha llamado mucho la atención lo que es Gabriel García Márquez, Ujú. a pesar pues digamos que de que ha sufrido cierto estigma, Sí, lo han porque se criticado. olvidan bestsellers, los libros, o que en los concursos de Miss Colombia siempre lo único que decían era: yo he leído 100 años de soledad de Gabriel García Y no lo Márquez. habían leído ni- Y yo era muy apático a leer 100 años de soledad. Y en una materia en la universidad de Antioquia que se llamaba Taller de Lectura Crítica, Qué nos bien. pusieron a leer ese libro y me encantó. Ese libro para mí es de lo mejor que se ha escrito, no solo a nivel de la literatura Yo creo colombiana, lo mismo, yo creo sino lo a mismo, nivel sí. mundial. Es una cosa maravillosa. Yo recuerdo que García Márquez tenía una crónica en El Espectador que eran como de pequeñas crónicas de periodismo, porque él también fue periodista. Claro. Y hacía unas cosas increíbles. Yo en este man, ¿de dónde saca tanta Sí, imaginación? la capacidad tanta narrativa creatividad? de Gabriel García Márquez es impresionante. También pues Mario Mendoza. Ahora, Más moderno, pues. ahora estamos con Gilmer Mesa también, que es de la Comuna 4. Sí. Precisamente en estos días va a tener un conversatorio. Claro, él en la me sacó un biblioteca. libro nuevo que se llama Aranjuez. Aranjuez, precisamente, se llama exactamente, así. que lo lanzó en la fiesta del libro. Muy interesante. Además fue el libro más vendido de la fiesta del libro, de la feria del libro. No, y la convocatoria que tuvo para esa conversación en Fiesta del Libro fue una cosa impresionante, se desbordó. No tuvieron forma de controlar el acceso al Salón Sí, Humboldt sí. del Jardín Botánico. Claro, que es una cosa impresionante. Sí, Bueno, tuvo hablando mucho del vuelo. Jardín Botánico, donde siempre se hace la fiesta del libro, allá hay una colección muy bonita, hay una biblioteca muy bonita, donde hay libros de botánica y de plantas y todas Hermosa. cosas, que en todas cosas está la réplica de lo que hizo la expedición botánica, unos De libros Mutis. grandotes y Sí. que son unos cuadros bellísimos. Una unos cosa libros. bellísima, y también sobre todo la ilustración, o sea, Las en los libros, ilustraciones, sí. en los libros no se puede dejar de lado lo que ha sido la parte de la ilustración, porque eso, por ejemplo, actualmente tiene una relevancia impresionante, sobre todo en la literatura infantil, porque digamos que primero la ilustración era como un adorno del libro, pero Claro, ahora sí. es un complemento Es del un complemento texto. vital. El Bermejo Mundo de la calle abierta. Mi nombre es Wilmer Peláez. La pregunta: ¿por qué es importante los hábitos de lectura en la cotidianidad? Porque primero enriquece tu léxico, lo segundo vuelve tu mente un mundo distinto, tercero, cada lectura es una historia que plasma un artista que es el escritor, lo cuarto permite navegar en un mundo de letras y de escenarios. El hábito de la lectura nos permite a las personas la capacidad de transmitir conocimiento, ideas, opiniones
y por lo tanto nos permite incrementar aprendizaje y desarrollo. Y que más que al leer, al tener ese hábito de la lectura, nos permite crecer. Fortalece nuestra memoria, ayuda a enriquecer el vocabulario, aparte de que es una buena forma de ocupar el tiempo, ¿cierto? Considero que es importante adoptar el hábito de la lectura porque por medio de ella podemos adquirir mejor vocabulario, una mejor forma de expresarnos, además de mejorar nuestra escritura. También sirve para ampliar nuestros conocimientos, adquirir bagaje en muchos temas diferentes. Lectura es criterio, lectura es universo sin moverse de la silla o de la almohada. Lectura es agudeza en todos los sentidos. Lectura es exploración, conocimiento, otras voces, otros oídos. Bueno, yo considero que es muy importante que la gente adopte el hábito de la lectura en su cotidianidad, porque leer de alguna manera amplía no solamente el léxico de las personas, sino que también les permite un mejor entendimiento del contexto, también les permite poder ampliar sus criterios, sus formas de ver el mundo, ¿cierto? Creo que a través de la lectura también pues se incentiva no solamente la parte creativa, sino que también le da a la gente la capacidad de un razonamiento con una visión muy crítica o con otras perspectivas diferentes. Igual leer es un ejercicio maravilloso, es un ejercicio que siempre enriquece. El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Historia, memoria y patrimonio de Aranjuez, Comuna 4. El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Bueno, yo recuerdo de infancia, tú también tienes esa memoria, que uno abría un libro de literatura infantil y aparecían muñequitos que uno con un palito los movía y abría el libro y se armaba un barco o se armaba una salita, que eran como unos dioramas. Pues esos libros son tan acogidos que casi ni se pueden tener en la biblioteca. Eso se llaman los libros pop-up. Y precisamente por eso, o sea, son tan encantadores que los niños los acaban en un momentico. Los del Barranquilla. Porque sí, porque fascina eso, para los niños eso, el descubrimiento de un mundo nuevo. Yo abría un libro y se apareció un barco. ¿Te vas a tomar un tintico, Fercho? Uy, qué maravilla, sí. En tu casa sí es de todo. Espérate, pues yo te lo para las visitas y los buenos amigos siempre hay que invitar. Estamos en plena sala. Espérate, yo te lo traigo. Sala, qué maravilla. No, y además hay unas tostaditas y yo veo como unas galletitas, se llaman costeñas, ¿cierto? Esas son costeñitas. Mira aquí el tintico, hombre, Fercho. Qué maravilla, qué rico. Espero que lo disfrutéis. No, me encanta. Qué bien. No, sigamos hablando de libros, que es un tema fascinante, muy fascinante. Bueno, y una de tus experiencias ha sido literatura infantil. Sí, claro. Y hay autores de literatura infantil que son reconocidísimos, grandes, como este personaje que hace tiempo que fue llevado al cine, La historia sin fin, de Michel Ende. Ajá. Que fue una película impresionante. Maravillosa, y el libro sí que lo es. Y el libro también lo es. El libro, claro. La historia interminable. Ve, a propósito de ese autor, te cuento, Fercho, que un libro de él también me marcó a mí mucho. Me pareció la cosa más hermosa y el tratado más poético, más trascendental que se tiene sobre el tema de la escucha. Momo para mí es una joya de la literatura, precisamente por el tema que trata, que es el arte de escuchar. Y es muy recomendable. Ese libro yo lo recomiendo a cualquiera. Y yo sé que a mucha gente le ha marcado la vida también. A mí me marcó también la primera vez que yo leí a Italo Calvino, Ciudades Invisibles, que es una cosa buenísimo, espectacular. Bueno, y hablando de eso, tú hablas también, muy importante, que los libros para niños, ya hoy en día la ilustración es muy importante. Claro. Pero hay otro tipo de libros ilustrados que también han causado un efecto muy, muy grande en las comunidades, y nosotros estamos muy cercanos a eso. Son los libros de los juegos de rol, pues los frikis y toda totalmente, cosa, que hay unos libros que son rarísimos, que las comunidades jóvenes se enamoran de eso. Claro, total, y es precisamente por eso, porque despiertan como ese espíritu de fantasía y esa necesidad de los pelados vivir otra historia más allá de la realidad. Y eso llama poderosamente la atención, así como la novela gráfica. No sé si vos te has enterado de que últimamente están sacando muchas ediciones de clásicos de la literatura universal, pero en novela gráfica. Y eso llama poderosamente la atención. En la fiesta del libro,
uno de los sitios donde más se llenaba de gente era donde había novelas gráficas. Eso se vende como y la pan caliente. parte del cómic, esa Sí. carpa de cómic es una cosa impresionante Se también llena, para los sí. muchachos. Y eso es una muy buena forma de atraer a los muchachos, a los jóvenes, a la literatura y sobre todo a que descubran la maravilla que hay en los clásicos universales. Detrás de eso no hay mucho de lo que llaman tradición oral. Yo recuerdo cuando yo salía del Teatro Aranjuez de ver cine, o del Palermo, o del Laica, salía y uno contaba la película a los amiguitos y todos los amigos fascinados escuchándolo a uno de la película. Cuando veían la película, no, era mejor lo que nos contaban. Sí, Pues, porque uno le ponía más emoción. algo Porque así. esa es la lectura le despierta a uno un universo nuevo. Tú Uno- cuando haces eso, yo creo que estás como contando una película. porque Claro, le pones total. todo ese asunto. Claro, y emotivo. los niños se meten en el cuento y ellos mismos crean y describen sus personajes. Qué bien. Bueno, esto es un tema fascinante y se nos va el tiempo de una manera súper rápida. ¿Cómo así? ¿Ya acabó? No, es que se acabó el tinto y como no hay Eso, repetición de tinto. esto ya. no rinde nada, hombre, Ferchu. No, así no vale, ¿sí o no? Pero bueno, muchas gracias, Carlos, y quedan abiertas las puertas de la cuarta estación y del grupo Bermejo Mundo de la Calle Abierta para seguir hablando más adelante de estos temas que son tan encantadores. No, muchas gracias a vos, Fercho, ahí por la visita que me hiciste. Por Dale. aquí te sigo esperando a ver cuándo nos pegamos la almorzadita. Claro, Ave María, con frijolito y todo, sopa de letras. Ah, qué bueno. Muchas gracias a Bueno. ustedes, amable público, por estar con nosotros y pues continuamos con el Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Muchas gracias. El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Historia, memoria y patrimonio de Aranjuez, Comuna 4. Bueno, estamos aquí en la biblioteca del Campo Valdés, la que llamamos con mucho cariño la Ferrer. Estamos con una de las funcionarias que trabaja con los niños en la sala infantil. Dinos cuál es tu nombre. Hola, mi nombre es Viviana Jaramillo y soy la encargada de la sala infantil de la biblioteca Juan Zuleta Ferrer. Bueno, esta biblioteca fue fundada ¿cuándo? Tú me acabaste de dar el dato. En 1984 y fue abierta al público en el año 1986. Sí, después de 2 añitos de haberse fundado. Bueno, muy importante estos datos. Cuéntenos cómo ha sido la promoción de lectura. ¿Qué talleres se hacen aquí como promoción de lectura? Bueno, estamos con unas actividades que son mis primeras palabras con los promotores de la Biblioteca Pública Piloto y también estamos todos los días con la hora del cuento a las 3 de la tarde. ¿Esa hora del cuento es para niños de colegio o también pueden venir adultos mayores? Cuéntenos. En esa hora del cuento participan niños, adolescentes, jóvenes y adultos también. Yo veo cosas muy interesantes. Hay unos niños haciendo un taller de manualidades. Esto es como una práctica también como inducción a la lectura cuando tocan la manualidad y a partir de eso pueden crear algunas historias. Sí, señor. Se hace pues como una hora de cuento con ellos y de ahí ya realizamos una manualidad. Me encanta eso. Aquí hubo un taller de lectura de prensa que lo manejaba un historiador amigo mío que estuvo aquí un tiempo y ya lo trasladaron. Sí, el compañero Carlos Julio Ateortúa estaba con un taller llamado La Tertulia, que era con adultos, era todos los, no recuerdo si eran los jueves o los miércoles. Los jueves como tipo 4 de la tarde se reunían acá en la biblioteca. Cuéntenos un poco cuánto lleva la experiencia de talleres de literatura con niños. Yo en la Biblioteca Pública Piloto llevo 9 años. En esos 9 años he estado pues como en el área infantil, trabajando pues como con los niños. ¿Cómo hacen las invitaciones para que la gente asista a este tipo de talleres? Nosotros hacemos pues como la invitación a los usuarios por medio de las redes sociales, WhatsApp o también por la Instagram. página. Y por la página de la Biblioteca Pública Piloto y por medio también de las carteleras. Perfecto. Y al voz a voz. Y voz a voz. Y hay algunos concursos de cuentos, los niños escriben, se pueden publicar algunos de sus relatos o crónicas o poemas. No, hay una
O sea, un concurso que saca la biblioteca cada año, que es de Pedrito Botero, pero eso se hace cada año, donde se hace la invitación para que participen, pues, como de ese concurso. Correcto, sí. La dirección de la Biblioteca Pública Piloto de Juan Zuleta Ferrer es la carrera 49A, número 8046. A un lado de la Plaza de Mercado. A un lado de la Plaza de Mercado. Muchas gracias. Bueno, con gusto. ¡Ay, qué rico! Palabras y fogones. Amigos de la Cuarta Estación, hablando de libros, de bibliotecas y de cómo son las lecturas en la Comuna 4, Berta se ha encontrado una joya del libro de una señora francesa, Madame Jeannette de Good. Esta es una señora que es presentada por Leonor Espinosa, una mujer colombiana, y es una edición similar. Este libro es de principios del siglo XX. La Sofía Espina Navarro, que tiene un libro muy bello sobre cocina, aprendió mucho de esta francesa. Siendo una mujer extranjera, tiene recetas que tienen que ver con nuestras tradiciones culturales. En particular, vamos a hablar de una de las cosas más ricas que se han hecho en nuestra comuna, la yuca. Recuerde que cuando una mujer tiene buenas piernas, dice, uy, qué yucas. Sí. Pero vamos a hablar un poco de la yuca, que es un producto típicamente americano. Sí, maestro y amables oyentes de la Cuarta Estación. Este libro se llama Cocina la Capilla. Sí. Es un libro muy interesante y, como dice el maestro, nos remitimos a las épocas pasadas. Me trae muchos recuerdos leyendo acá cuando vivíamos en la finca y mi papá tenía yucales. Yucales es el palo que da yuca. Claro. Entonces acá vamos a hablar hoy de la yuca. Ella dice que se prepara. No, por ejemplo, es una voz guaraní, mandoc, planta de las Antillas, de la América tropical y ecuatorial. Las raíces tuberculosas y carnosas encierran una fécula alimenticia, pero la silvestre es venenosa. Las especies cultivadas son suaves y se pueden comer al natural. Las raíces sirven para la preparación de la tapioca. En el Brasil, en China y en Toquín y en la isla de Reunión se fabrica con la yuca una especie de sorbete, composición del que se hace la típica para la exportación. Vamos a hablar de un poco de la yuca. Sí, maestro, es que también de la yuca, lo que pasa es que nosotros en Colombia y los paisas sobre todo, no hacemos jugo de yuca. Pero se hace yuca, en Brasil se hace jugo de yuca. Sí, pero acá en Colombia casi no se utiliza. Bueno, entonces ella dice que la preparación de la yuca acá se cocina en agua y después se prepara de diversos modos, lo que estábamos hablando, en jugo. También nosotros tenemos una parte de la yuca que es muy buena para preparar. Y Sofía Ospina de Navarro también decía, ella hacía mucha alusión a la cebolla de rama, al tomate. Entonces se hace el hogao y ya la yuca cocinada se revuelve ahí, eso queda una delicia, maestro. Sí, también. claro, una yuca como sudadita, muy rica. También la yuca se utiliza mucho para el sancocho, los frijoles. Las sopas de yuca son muy buenas. Claro que, como dice la gente, una sopa de yuca es sopa de pobres, pero es una delicia. No, es delicioso. La yuca frita con queso o quesito es delicioso también. Y hay algo muy especial que hacen en la costa, que aquí a Antioquia llegó, los inyucados, que es bocadillo, yuca y queso. Sí, maestro. Y la yuca la cocinamos y la porcionamos en unas tiritas largas y hacemos también unos deditos de yuca maravillosos. Uy, delicioso. Eso queda rico. Muchas familias utilizan sacándole la venita, o sea, la fibrita de la yuca en la mitad, para que al comerse no se enrede uno de los dientes con ella. Eso se llama pabilo, maestro. El pabilo de la yuca. Pabilo de la yuca. Hay que sacarle el pabilo porque si no nos ahogamos con el maestro. Es que usted qué cree. Bueno, también la yuca, unos frijoles con yuca, maestro. Eso es una delicia. Total. Sí. Bueno, aquí ella también dice que se hacen galletas también con la harina de yuca. Con la harina de la yuca. De hecho, hay una cosa que se llama el pan de yuca.
Exacto, maestro. Y también hay un componente muy importante que se utiliza para muchos productos, que es el almidón de la yuca. Almidón de yuca con que hacíamos engrudo. Sí, para pegar señor. carteles y para pegar los cuadernitos en el colegio. Hay sembrados de yuca muy grandes donde se utilizan únicamente para esa fécula. La fécula de la yuca, el almidón. Yo me acuerdo que en mi casa se sacaba almidón, pero eso era para echarle a la ropa para poder plancharla, que claro, quedara con un filo el pantalón. Cuello, sí. Y que el pantalón, mi tío decía, que corte, que vaya donde la novia y corte, pues el filo del pantalón. O sea, la línea del pantalón, sí. Sí, señor. También ella habla de... algo muy bueno que nosotros pues tampoco casi nunca lo utilizamos, y usted coge la yuca también y la raya, y ese rallado de yuca lo pone a cocinar con verduras, también, sí, con un cubito del caldo que usted utilice, o con zumo del jugo de la carne. Exacto, o con pollo, eso queda rico. Y la yuca tiene una ventaja y una cualidad que le da el espesor y el calado a las comidas. Claro. Una comida childe no es buena, una comida con calado es riquísimo, y se ve la textura de la sopa, sí, del sancocho, de los frijoles. Exacto, sí, maestro. Muy bien, ve qué bueno aprender mucho de la yuca. La yuca, hay un dicho popular, el bobo de la yuca se quiere casar. Y sabe que, maestro, y es muy fácil sembrar yuca. Usted coge los palos de yuca, los coloca horizontales, echa tierrita y ya. Así se siembra la yuca. Y enseguida usted arranca. Ay, ¿y qué yucas, maestro? Arranca yucas. Era un juego de niños, arranca yucas, que uno se pegaba de un árbol y lo jalaban a uno hasta que se soltara. Y es que así se arranca la yuca, en realidad. Sí, jalándola, sí, señor. Se pela bien, y también usted la puede guardar en el freezer, o sea, en el enfriador. Usted pela la yuca, le saca el pabilo, la porciona y la coloca en bolsitas por unidades, o de a 2 o de a 4, y eso le dura meses en el enfriador. Pero no hay que cocinarla primero para meterla. No, maestro, no, cruda, para que cuando usted vaya a hacer la carne, la sopa, el sorbete, el jugo, esté preparadita y usted pueda disfrutarla de la mejor manera. Ve qué maravilla. Sí, señor. Bueno, espero que estas recetas de yuca les hayan servido, y recordemos que hay libros especiales sobre culinaria. En esa época se llamaba culinaria, hoy se llama gastronomía. El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Amigos oyentes de la Cuarta Estación, muchas gracias por estar en el programa del Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Esperamos que les haya gustado, que tengan comentarios, que nos escriban a la emisora, porque seguiremos hablando un poco de la historia del libro, que es un tema muy fascinante. De todas maneras, estos canales están abiertos para cualquier sugerencia que ustedes nos quieran hacer, o preguntas acerca de los temas que estamos trabajando, porque siempre quedarán cosas pendientes. Muchas gracias y espero mantener la sintonía con ustedes. El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Historia, memoria y patrimonio de Aranjuez, Comuna 4.